Hola, los saludo en este pequeño video donde les voy a explicar un poquito lo que estuvimos trabajando esta semana con los estudiantes de forma presencial. También para aquellos que han asistido va a servir de recordatorio o como ahí un ayuda a memoria. Bueno, estuvimos trabajando en trigonometría y recordar que la trigonometría corresponde a la relación entre ángulos y lados de un triángulo rectángulo. Solo podemos aplicarlo cuando tenemos un triángulo rectángulo. Y lo primero que necesitamos es identificar los lados del triángulo rectángulo. El primero es la hipotenusa. Vamos a acercar aquí. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer la hipotenusa? Va a ser aquella que, hay dos maneras. La primera es si conocemos todas las medidas del triángulo. Por ejemplo, en este caso sabemos que este lado mide 3, este mide 4 y ese mide 5. Entonces, la hipotenusa va a ser la que tenga la medida más grande. En este caso, esta que mide 5 centímetros. Otra manera de identificarla es ver dónde se encuentra el ángulo recto e identificar aquel lado que está, entre comillas, más lejos, aquel que no tiene contacto con el ángulo recto. Si nos fijamos, este lado está aquí en contacto, ¿cierto? Este de abajo también. En cambio, este de acá no tiene ninguna conexión, está lejos. Por lo tanto, va a corresponder a la hipotenusa. Hipotenusa. Y los otros dos lados se van a llamar catetos. Son aquellos que forman parte, ¿cierto?, del ángulo recto. ¿Ok? Entonces tenemos la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto, y los catetos, que son aquellos que forman el ángulo. Si se fijan acá, nosotros vamos a trabajar en torno a este ángulo. Recordar que esta letra griega se llama alfa, ¿ok? Y alfa en este caso está ubicado aquí abajo. Podría estar en cualquiera de los dos, pero en este dibujo está puesto aquí abajito. Por lo tanto, nos vamos a fijar en ese ángulo y a partir de ese ángulo vamos a identificar cuál sería el cateto opuesto y cuál sería el cateto adyacente. Entonces, también vamos a pensar en esta situación del cateto que está lejos y el cateto que está cerca. El cateto opuesto va a ser el que está lejos de este ángulo. Entonces yo miro que este ángulo está aquí y pienso, este cateto y este cateto, ¿cuál de los dos está más lejos del ángulo? Obviamente si yo estoy aquí, el que está más lejos, ¿cierto?, está acá, porque está a más distancia. El otro, si se fijan, está aquí, al ladito. Por lo tanto, este de aquí arriba le vamos a llamar cateto opuesto y al de aquí abajito le vamos a llamar cateto adyacente. A partir de ellos vamos a calcular el seno, coseno y la tangente. Entonces, recordar las fórmulas. Seno de un ángulo alfa o cualquier otro corresponde al cateto opuesto partido por la hipotenusa. El coseno corresponde al cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y la tangente, aquí me faltó el angulito, lo vamos a agregar. Coseno del ángulo y la tangente del ángulo, el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Entonces, vamos a partir calculando el seno de un ángulo. Según la fórmula, corresponde, ¿cierto?, al cateto opuesto. En nuestro caso, acá está el cateto opuesto, ¿cierto?, que dice que mide 3 centímetros. Por lo tanto, vamos a poner 3. Partido por la hipotenusa, que en nuestro caso mide 5. Dividimos con la calculadora o a mano, lo que les acomode más. Hacen la división tal cual en el mismo orden que aparece ahí. 3 dividido 5 y en este caso sería 0,6. Y ese es el valor del seno de este ángulo que por el momento no conocemos su medida. Más adelante trabajaremos con medidas de ángulos. Luego vamos a calcular el coseno y según la fórmula necesitamos el cateto adyacente, ¿cierto?,
que mide 4, partido por la hipotenusa, que aquí en el dibujo mide 5. 4 dividido 5 nos daría 0,8. Luego vamos a calcular la tangente, ¿cierto? Según la fórmula es el cateto opuesto, este, que mide 3, partido por cateto adyacente, que acá sería el que mide 4. Y 3 dividido 4 es 0,75. Eso sería la primera parte. Ahí calculamos todos los ángulos todas las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Pero como habrán mirado en la presentación, ¿cierto? Nosotros también calculamos las mismas razones trigonométricas, pero para el otro ángulo, ¿cierto? Que tiene esta especie de B un poquito más alargada, ¿cierto? Que en realidad se llama beta. Vamos a hacer los mismos cálculos para beta, pero al modificar el ángulo con el que estamos trabajando, vamos a modificar también alguna información relacionada con estos apellidos que le pusimos a los catetos, ¿cierto? El cateto opuesto y la hipotenusa. Si nos fijamos ahora en nuestro dibujo, ¿cierto? Estamos trabajando aquí arriba. Ahora estamos pensando, ¿cierto? Desde este ángulo que está arriba. Y si nos miramos desde este ángulo, es como que nos paráramos, ¿cierto? Aquí. Si estamos aquí parados, el lado o el cateto que está más, entre comillas, lejos, ¿cierto? Va a ser ahora este. ¿Se fijan? Este está lejos y este está cerquita. Por lo tanto, ahora este de acá va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. ¿Ok? Es súper importante considerar que si cambio de ángulo, cambia la posición o cambia aquel en que yo considero el opuesto y que considero el adyacente. Van a intercambiar posiciones. Y hacemos los mismos cálculos, aplicamos la misma fórmula para el seno de ahora beta, ¿cierto? Porque dice beta. Va a ser el cateto opuesto, es decir, el que medía 4, partido por la hipotenusa, es decir, el que medía 5. Si se fijan, esto ya lo habíamos calculado acá, por lo tanto es el mismo resultado. Pasamos al coseno, ¿cierto? Que sería el cateto adyacente, es decir, este de acá, ¿cierto? El que medía 3, partido por la hipotenusa, que nuevamente es la que mide 5. Este también ya lo habíamos calculado acá arriba y nos da como resultado 0,6. Entonces, si se fijan, repetimos valores como cruzados. El que era el seno de un ángulo es el coseno del otro y el coseno del primero es el seno del segundo. Y en el caso de la tangente, vamos a ir con el cateto opuesto, es decir, el de 4 centímetros, partido por el cateto adyacente, es decir, el de 3 centímetros. Y 4 dividido 3, en este caso, nos daría 1,333 periódico, que lo podemos resumir de esta manera. Por lo general, cuando obtenemos resultados con muchos decimales, o lo escribimos de forma periódica si es posible, y si no, simplemente ponemos 2 o máximo 3 decimales y con eso está correcto. No es necesario escribir mucho más. Esto es lo que hemos trabajado esta semana. La idea es avanzar hacia utilizar la trigonometría para identificar las medidas de algunos lados y en algunas situaciones las medidas de edificios, árboles o cosas que no podríamos medir de forma manual, que no se podrían medir con regla. Espero que les sirva este video de apoyo y todas las semanas estaré mandándoles algún videíto y algún material para que ustedes puedan consultar. Que estén muy bien. Adiós.